Mabel, de entrevistar al presidente de un partido nacional, el Partido Morado, el señor Luis Durán Rojo, partido que naturalmente apoyó la vacancia. Hay que decir que uno de los congresistas que fue elegido en su lista, el señor Eduardo Málaga, ya no es miembro de su partido, pero fue candidato en la lista de ustedes. Fue uno de los grandes promotores de esta vacancia que fue aprobada ayer a través de estas circunstancias particulares vinculadas al golpe intentado por el señor Castillo. Señor Durán, buenos días. Explíquenos, por favor, el sentido de este comunicado que han publicado ustedes, aprobando naturalmente que sea vacado el expresidente golpista Pedro Castillo, pero uniendo esta exigencia a la de un adelanto de elecciones. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar, y lo que queríamos decir en ese comunicado eran básicamente tres cuestiones. La primera, que la decisión que había tomado el presidente en aquel momento era inconstitucional, era un golpe de Estado, y por lo tanto tenía que ser rechazado en todo orden de cosas. Esa situación habilitaba la destitución y la transferencia o el cambio constitucional hacia la nueva presidenta, que era en ese momento la vicepresidenta. Pero en tercer lugar decíamos que la crisis política y la falta de seguridad política para los ciudadanos no se agotaba ahí, que necesitábamos dar dos pasos más que habían sido anunciados antes. El primer paso es una reforma política para que no vuelva a ocurrir esto. Si ustedes revisan en la historia del Perú, casi todos los periodos de crisis que han dado origen al golpe han venido por dos razones: por una incapacidad de comunicación entre los poderes del Estado y además muchas veces con visos o escándalos de corrupción. Ocurrió desde el año 68 hasta hoy, estamos en esa circunstancia. Eso tiene que arreglarse. Eso tiene que arreglarse a nivel de las decisiones sobre los partidos y tiene que arreglarse a nivel de las relaciones de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y luego, lo tercero, era el adelanto de elecciones. Es necesaria una salida política a esta circunstancia. Tienen que irse todos, porque este no es solo un problema de institucionalidad en términos jurídicos, sino un problema de voluntad institucional de los actores políticos. Y los actores hasta hoy lo que han hecho es polarizar el país. Pero ¿qué viene primero, no? ¿El huevo o la gallina? O sea, porque hay una reforma política que se debe hacer, que toma dos legislaturas, ¿no? Dos legislaturas, o primero se van todos y después que venga ese nuevo Congreso y haga la reforma política, porque, a ver, es más de lo mismo finalmente. Tienes toda la razón. Nuestra propuesta de abril de este año era la siguiente, y creo que sigue la ruta exactamente igual. Hay que hacer reformas para que se vayan. Es lo primero. Y luego el adelanto de elecciones. Porque el adelanto de elecciones no tiene que tomarse simplemente como una cuestión de plazos. Tienes que alinear la legislación electoral y los derechos y deberes en los partidos para que se pueda posibilitar un tránsito a unas elecciones generales. Entonces, si tú me preguntas, lo importante hoy día es retomar la reforma política y luego preparar el adelanto de elecciones. Ese es el camino. ¿Qué reformas le parece a usted que deben ser hechas antes de convocar elecciones generales? Hay tres reformas. La primera tiene que ver con estas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Necesitamos un instrumento que permita que la solución al problema obligue al diálogo. En la propuesta que el Partido Morado hizo en el proyecto de ley en abril pasado, dar seguridad política quiere decir que si el Congreso vaca al presidente, está obligado por la Constitución a llamar a nuevas elecciones generales. Por otro lado, si el presidente disuelve el Congreso, está obligado a llamar a nuevas elecciones, de manera que todos se van. ¿Eso qué significa? Que la lucha entre los poderes no se genera como una lucha entre extremos, sino se tiende a dialogar por el bien de las familias, de las personas, de los ciudadanos en el Perú. El segundo elemento tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser dirigidos por personas que tengan ciertas aptitudes de orden lógico y legal. Una de esas aptitudes es que ningún dirigente nacional y creo yo regional de un partido político puede ser alguien sentenciado, por lo menos en primera instancia, por algún delito, y más si es un delito de corrupción. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando las dirigencias de los partidos son personas que han tenido delitos detrás suyo, lo que origina es que el partido se convierte en un club, en un grupo de amigos, y eso no puede ocurrir. Esa también tiene que ser una reforma constitucional. Y la tercera, que lo dicen siempre y estoy de acuerdo, es un cambio en los artículos 113 y 117, para establecer realmente cuál es el concepto que tenemos que tener en un régimen como el que tenemos para cubrir un presidente. ¿Se cubre un presidente de qué? Y segundo, las causales de vacancia, ¿en qué sentido tienen que ir? Porque lo que se dejó en la Constitución del 93 fue una tradición muy laxa que ha dado origen a estas tensiones políticas. Entonces, las tres primeras reformas serían esas.
Luego hay una cuarta que nosotros hemos propuesto, es una reforma del sistema electoral. ¿Por qué una reforma del sistema electoral? Porque tenemos que ver cómo se alinea la voluntad de los partidos con la voluntad de la ciudadanía. Si esos 4 elementos por lo menos están presentes, nosotros creemos que un camino viable para que se vayan todos y para que vuelva una nueva reforma política, una reforma institucional, están en camino. Vamos a escuchar sin duda alguna en los próximos días muchas propuestas sobre reformas políticas, en buena hora poder discutirlo y que sean de dominio público, y vamos a ver cómo es que los partidos finalmente aplican también esas mismas propuestas en sus propios partidos para que la oferta sea mucho mejor la próxima vez. Muchas gracias a Luis Durán, presidente del Partido Morado. Son las 9:16. Escuchamos a nuestros anunciantes y volvemos.